¿Por qué duele morder papel aluminio? La respuesta comienza en este diminuto punto de contacto. Y entenderlo te permitirá descubrir cómo tu boca puede convertirse, durante un instante, en una batería. Parece falso. Un material ligero, flexible y presente en cualquier cocina, toca un diente y provoca un dolor agudo, casi eléctrico, capaz de recorrer la mandíbula. No es una superstición ni significa que el aluminio esté quemando el esmalte. La explicación mezcla metales, saliva, nervios y una reacción electroquímica tan pequeña que no puedes verla, pero suficientemente intensa para que tu cerebro active una alarma inmediata. Y lo más extraño es que no le ocurre a todo el mundo. El primer mito es que el borde del papel aluminio corta el diente. En realidad, el fenómeno típico aparece cuando el aluminio entra en contacto con una restauración metálica, especialmente un empaste de amalgama. La amalgama dental no es un bloque de un único metal. Suele contener una combinación de mercurio, plata, estaño y cobre. Cuando uno de esos materiales toca el aluminio, quedan enfrentados dos metales con propiedades electroquímicas diferentes. Falta solamente algo que permita mover cargas entre ellos. Ese ingrediente ya está esperando dentro de tu boca. La saliva. La saliva parece simplemente agua, pero contiene minerales e iones disueltos, como sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Eso la convierte en un electrolito, es decir, un medio capaz de transportar carga eléctrica. Al juntar dos metales distintos mediante ese electrolito se forma una celda galvánica rudimentaria. Es el mismo principio general de una pila. Un material tiende a ceder electrones con mayor facilidad que el otro. Aparece una diferencia de potencial y comienza a circular una corriente. No necesitas cables visibles. El papel aluminio, la restauración y la saliva completan el recorrido durante el breve momento del contacto. Aquí aparece el dato que parece falso. Técnicamente no estás mordiendo una batería fabricada, pero sí estás reuniendo sus componentes esenciales dentro de tu boca. La corriente producida es diminuta y dura muy poco. No puede alimentar una bombilla ni cargar un teléfono, pero los nervios no necesitan una descarga espectacular para reaccionar. El sistema nervioso trabaja precisamente con señales eléctricas y químicas de escala muy pequeña. Por eso una corriente insignificante para un aparato doméstico puede sentirse enorme cuando se concentra cerca del tejido sensible de un diente. El resultado suele describirse como un pinchazo repentino, un latigazo o una sensación metálica que desaparece en cuanto se separan los materiales. Para comprender por qué el dolor se siente tan profundo, hay que atravesar mentalmente el diente. La capa exterior de la corona es el esmalte, el tejido más duro del cuerpo humano y un buen aislante. Debajo se encuentra la dentina, una estructura menos compacta, atravesada por miles de túbulos microscópicos. Más adentro está la pulpa, donde viven vasos sanguíneos y fibras nerviosas conectadas con el nervio trigémino, encargado de transportar gran parte de la sensibilidad de la cara. Un empaste ocupa una zona donde el esmalte y parte de la dentina fueron retirados. Aunque la restauración proteja correctamente el diente, el metal queda mucho más cerca de la pulpa que cualquier objeto apoyado sobre esmalte intacto. Cuando la corriente atraviesa o altera eléctricamente esa región, puede estimular las fibras nerviosas. El cerebro recibe entonces una señal breve, urgente y difícil de ignorar. No interpreta primero una clase de electroquímica, interpreta peligro. Esa es la razón de que apartes la mandíbula casi por reflejo. La sensación también puede venir acompañada de un sabor metálico. Eso no significa que estés saboreando electricidad como si fuera una sustancia. La corriente y las reacciones superficiales pueden modificar temporalmente la actividad de ciertos iones en la saliva y estimular receptores de manera inusual. La boca combina ambas señales, dolor y sabor, en una experiencia particularmente desagradable. Pero aparece una segunda realidad contraintuitiva. El papel aluminio por sí solo normalmente no debería causar esa descarga en un diente sano, cubierto por esmalte y sin restauraciones conductoras. Si alguien siente dolor sin tener metal dental conocido, la explicación podría ser distinta, como una grieta, dentina expuesta, una caries, una restauración del color del diente, con componentes no evidentes, o sensibilidad provocada simplemente por la presión. Ahí, el experimento deja de ser una curiosidad y se convierte en información útil. Tampoco todas las personas con empastes metálicos sienten lo mismo. Importan la composición exacta de la restauración, su tamaño, su antigüedad, la cantidad de saliva, la fuerza de la mordida y el área real de contacto. El aluminio desarrolla además una fina capa superficial de óxido que reduce su reactividad. Al morder, la presión, el roce y la humedad pueden alterar localmente esa barrera y favorecer un contacto más efectivo. Incluso la geometría cambia la percepción. Una corriente concentrada en un punto pequeño puede sentirse más intensa que la misma interacción distribuida sobre una superficie mayor. Por eso, dos personas pueden repetir aparentemente la misma acción y obtener resultados completamente diferentes. La literatura sobre materiales dentales describe este tipo de interacción como galvanismo oral o choque galvánico. La American Dental Association explica que la sensibilidad dental puede estar relacionada con dentina expuesta,
caries, grietas o restauraciones, mientras que los textos de electroquímica permiten entender la celda formada por metales distintos y un electrolito. Lo importante es no exagerar el fenómeno. Una punzada aislada, justo cuando el aluminio toca una restauración metálica, suele ser transitoria. No significa que el cerebro haya recibido una descarga peligrosa, ni que el empaste esté actuando continuamente como una batería potente. La corriente aparece bajo condiciones concretas y cae al romper el contacto. Sin embargo, el dolor persistente, espontáneo o provocado también por frío, calor o presión, merece otra lectura. Un diente que continúa doliendo después de retirar el aluminio podría tener una restauración deteriorada, filtración, inflamación pulpar, una fisura u otro problema que la coincidencia simplemente reveló. Repetir la mordida para comprobar cuánto duele no ayuda a identificar la causa y puede irritar una zona sensible. Lo razonable es evitar el contacto y consultar a un dentista si el dolor se repite, dura más que el instante del contacto o aparece al masticar alimentos normales. El dato curioso importa porque muestra la diferencia entre explicar una sensación y diagnosticar un diente. La electroquímica explica perfectamente una descarga momentánea entre aluminio, saliva y una restauración metálica. No explica automáticamente cualquier dolor dental. Y aquí está el giro final del dato que parece falso. Aquello que parecía una reacción absurda de tu cuerpo es, en realidad, una demostración científica sorprendentemente precisa. Dos metales aportan la diferencia de potencial. La saliva transporta los iones y el diente sensible convierte una corriente microscópica en una advertencia imposible de pasar por alto. Durante una fracción de segundo, tu boca no solo contiene una batería elemental, también funciona como su detector. La próxima vez que escuches que alguien sintió un relámpago al morder papel aluminio, sabrás que no fue imaginación ni una propiedad misteriosa del papel. Fue una pequeña celda galvánica cerrándose exactamente donde más podía sentirse. Y quizá esa sea la parte más extraordinaria. Una escena cotidiana de cocina puede revelar que la química, la electricidad y el sistema nervioso están colaborando dentro de nosotros todo el tiempo, incluso cuando solo intentábamos desenvolver un sándwich. Sígueme para más historias como esta.